niños pueden pasar a su clase. Dios bendiga a nuestros niños y a sus maestras y a los maestros de esta iglesia. Que Dios les dé la fuerza y continúen con su labor. El dolor nos enseña a tener compasión por los que sufren. Los habitantes de una ciudad estaban viviendo de una manera desenfrenada. La inmoralidad sexual, la maldad, el engaño, el egoísmo, eran algunos de los factores que caracterizaban a este lugar, a esta ciudad. Sin embargo, muchos deseaban vivir aquí. Otros querían correr, huir de tanto pecado. Sus gobernantes corruptos apoyaban toda maldad. Nunca escucharon el consejo divino porque vivían en tinieblas. Su rebeldía fue castigada. El fuego de Dios consumió la ciudad de Sodoma y Gomorra. La ira de Dios se hizo presente en medio del pecado, pero también la compasión del Señor estaba presente sobre Lot. Dios tiene dominio absoluto sobre toda la creación. Él es lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es compasivo, misericordioso, y su amor es inagotable, dijo David. La salvación no es gratuita. Y qué maravilloso que podamos recordar la salvación en nuestros cánticos. Es del Señor. En nuestra oración es del Señor. En la predicación la salvación es del Señor. Y que usted les diga a la gente que está perdida: hay salvación en Cristo Jesús. Pero la salvación no es gratuita. Su precio fue muy alto y pocos lo reconocen. La falta de sometimiento, el desinterés por las cosas de Dios es la evidencia de la inmadurez espiritual por falta de conocimiento. Pocos saben sobre el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús, el costo de nuestra salvación. Los padres necesitan enseñar a sus hijos cómo Dios pagó para librarnos del infierno. La iglesia necesita actuar en obediencia, llevando las buenas nuevas de salvación. Necesitamos orar sin cesar. La iglesia necesita discipularse para que el reino de las tinieblas no avance. Responsabilidades de todos los creyentes que saben que el reino de Dios está presente y que su rey gobierna, que el rey está vivo y que las puertas del infierno no prevalecerán sobre su iglesia. Aunque la corrupción avanza como una enfermedad sin cura y el único medio de salvación es Jesús. No hay otro. Mientras el mundo no se someta a la autoridad divina, su destino será la perdición. La pregunta más importante es: ¿cómo sabemos que Jesús es nuestro Salvador? Y si usted lo sabe, ¿qué está haciendo para testificar esta verdad? Título de ese mensaje: bajo su dominio. Tenemos 2 puntos. Uno, el plan de salvación, y el segundo punto, los propósitos de la salvación. En el versículo 5 vamos a leer versículos 5 al 8 y el mensaje está basado en el versículo 5 hasta el 18. 5 al 8. Les voy a leer la Nueva Traducción Viviente.
Es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos, porque en cierto lugar las escrituras dicen, ¿en qué lugar? Referencia a Salmos 8. ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿O un hijo de hombre para que de él te ocupes? Sin embargo, por un poco de tiempo los hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor. Les diste autoridad sobre todas las cosas. Bendita la palabra del Señor. Los ángeles siguen siendo mensajeros de Dios, dice la palabra. No han gobernado, ni gobernarán el mundo futuro. Este es el pensamiento del autor de este libro de Hebreos en este Salmo. Y hace la referencia al Salmo 8. Siempre el autor de Hebreos cita el Antiguo Testamento para reforzarlo. Dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Una cita de Salmo. ¿Qué es el hombre? El hombre, ¿qué es el hombre? En sí mismo, el hombre no es nada. No se enojen, mis amados hermanos, pero es en general hombre, mujer. El hombre no es nada. Dice la palabra, su gloria es como la flor de la hierba. Se seca la hierba y la flor se cae, se acabó. Pero Dios fue quien creó al hombre y lo creó un poco menor que los ángeles, de acuerdo a esta cita. Creado al hombre en el tiempo de la creación, mientras que Cristo es superior, era y es superior, mayor que los ángeles. Sin embargo, estaba dispuesto a tomar un lugar menor que los ángeles. Cristo no se convirtió en un ángel, se convirtió en un hombre de carne y hueso, carne y sangre, dice. El plan de Dios, un plan de Dios, un plan soberano, un plan para salvarnos. Vamos viendo el origen de la salvación, plan de Dios. Dice el versículo 8, que no puede haber ninguna parte de la creación fuera del dominio del hombre. Sin embargo, podemos observar que en el mundo el hombre no tiene un dominio total en ese momento. Pero ¿qué vemos? Vemos el principio del cumplimiento de este Salmo 8. ¿Cumplimiento de quién? En Jesús. Él era y es superior a los ángeles. Pero dice, y fue hecho por poco tiempo, menor que ellos. Ahora está coronado de gloria y honra. Los ángeles no gobernarán sobre los hombres en el mundo venidero, sino que estarán sometidos al hombre. ¿Pero a qué hombre van a estar sometidos? ¿Referencia al hombre? ¿Quién se hizo hombre? A Jesús. Referencia a Cristo Jesús, porque Dios no dejó nada que no esté sometido a Él, a Cristo, a su Hijo, a Jesucristo. Dios ha coronado a un hombre como soberano sobre todas las cosas, del versículo 9. Pero ¿qué sucedió antes de su coronación? Este hombre tuvo que padecer. Tuvo que padecer la muerte. ¿Por quién? Por ustedes, por mí, por pecadores, por los pecados de la raza humana. Plan de Dios para salvación. Pero de la misma manera que Él, siendo Dios, se hizo hombre para identificarse con el hombre en humillación y en muerte por todos. Ahora, todos los que se identifican con Él por fe pueden participar de esa gloria y honra de El Salvador, de Cristo Jesús, de su coronación. Hay un énfasis aquí que el autor nos quiere mostrar, que Jesús murió no solo por la humanidad en general, sino por cada individuo en particular. Por cada persona, por usted particular. Pero tuvo que ser hombre para poder morir. Tuvo que nacer
como hombre. Y al nacer como hombre, Él trajo el mundo venidero que se habla. Llegó a nuestras vidas con Jesús. Vino a dar vida, dice Juan 10:10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús regrese al mundo, el reino venidero será restaurado a plenitud. Mientras tanto, que el hombre fue creado para gobernar sobre la tierra, de acuerdo a Génesis 1:28. Antes de la caída, el hombre estaba en un estado de perfección. ¿Qué sucedió? El pecado, escuche con atención, lo corrompió. Y algo fatal, el hombre perdió la autoridad que Dios le dio para gobernar. ¿Por qué perdió? Por el pecado, la autoridad. Al pecar, el hombre entrega su autoridad a Satanás. Entregó la autoridad a un ángel caído por rebelión, el ángel de luz, que fue creado por Dios para su servicio. Al rebelarse por su deseo de ser como Dios, este ángel caído, Satanás, y querer tomar el trono de Dios, fue destituido de la gloria de Dios y de su servicio. Y a partir de ese momento se convirtió en enemigo de Dios y del pueblo de Dios. Satanás es el príncipe de este mundo, sí, pero Dios es el rey del universo, del cosmos. Satanás tiene sus días contados, pero Cristo no está sujeto al tiempo. El lugar de castigo está preparado para Satanás y sus secuaces, sus demonios. A Dios ni los cielos de los cielos lo pueden detener, porque Él no está sujeto ni a tiempo ni a espacio, dice 2 de Crónicas 6:18. Pero ¿será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra con la humanidad? ¿Será posible? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Dios, hermanos, está en control de todo el universo y su plan es perfecto: salvar al pecador por medio de su Hijo Jesucristo, de su amado Hijo. Lamentablemente, la visión de Satanás ha sido adoptada por el hombre que carece de sabiduría. Le repito, la visión de Satanás ha sido adoptada por el hombre que carece de sabiduría y trata de gobernar sin Dios. Noticias: jamás podrá hacerlo. No lo intente, hermanos. No lo trate, hermano, porque va a fracasar. Hermana, no traten, van a fracasar. Sin Dios van a fracasar. Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El hombre sin Dios es nada. La mujer sin Dios es nada. Que no le engañe Satanás que usted es la reina y la princesa y está empoderada. No, hermana. Si Dios no es parte de su vida, usted no es nada. Ni el hombre ni la mujer. Nada podrán hacer separados de mí, dice la palabra de Dios. No solamente los gobernantes necesitan esa sabiduría celestial. Usted, sí. Y yo la necesitamos en este momento. Right now, como dicen los muchachos.
En este momento, usted y yo necesitamos la dirección de Dios para nuestras vidas. Y si escuchamos, podremos caminar en la dirección correcta. Podremos guiar a los que nos rodean. Apartados de Dios, nos destruimos. Autodestrucción sin Dios. No necesita Satanás, hermanos, solito se destruye. Y no culpe a Satanás, solito se destruye. Comenzando con sus ojos. Destrucción. Apartado de Dios, nos destruimos, pero no solamente nos quedamos tranquilos destruyéndonos nosotros, destruimos lo que nos rodea. La maldad florece porque lejos de Dios no hay santidad. Lejos de Dios no hay santidad, no hay compasión, no hay amor, no hay nada de esto. Pero Dios en su misericordia trae al hombre al lugar donde pueda gobernar por medio de la redención. Cristo recupera el dominio perdido por el hombre en el jardín del Edén por su desobediencia. Y Cristo es el que toma el dominio y el control. Dice en este capítulo, todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿De quién? De Cristo. El dominio, la autoridad que el hombre lo entregó a Satanás. ¿A los pies de quién? Todo lo sujetaste bajo sus pies. No de nosotros, de Cristo. No del hombre. Aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, dice la palabra. Todavía no lo vemos. ¿Por qué? Porque Él aún no está gobernando. Y usted me dirá, pero bueno, ¿quién gobierna? ¿Quién está gobernando? Dice Juan, primera de Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero, no Long Island, el mundo entero, no solamente su país, el mundo entero está bajo el control del maligno. Lo dice la palabra. Cuando Jesús gobierne en esta tierra, de algo que usted sí puede estar seguro, y yo sí se lo aseguro esto, de que no habrá ninguna necesidad, ni de hospitales, ni de cárceles. No existirá el crimen, la enfermedad, la pobreza. Cuando Cristo gobierne, cuando Él regrese, su reino convertirá a este mundo en un paraíso, al estado original de la creación de Dios, porque Dios lo hizo perfecto. Y en esta epístola, el autor nos deja claro la referencia a Cristo, pero hay una predicción que hasta el momento no está presente, que no se ha cumplido. Por eso vemos toda la maldad. El versículo 9 dice, sin embargo, vemos a Jesús. ¿Cómo lo vemos? Por fe. ¿Por qué creemos? Por fe. Sin embargo, vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor a los ángeles, coronado de gloria y honra, por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. Vemos a Jesús, dice. Y ese es el enfoque, esa es la idea central en todo el libro de Hebreos. Todo el libro. Considerad a Cristo, observar a Cristo, ver a Cristo. ¿Para qué? Para que no se eche atrás, para que no se canse, para que continúe. Considere a Cristo. Contemplemos a Cristo con entendimiento. Veamos a Cristo con fe, con asombro, con confianza, con reverencia, con temor. Vemos a Jesús. ¿Cómo lo ve a Jesús en este momento usted? ¿Lo ve con fe? ¿Considera a Jesús? ¿Es Jesús el centro de su vida? ¿Es Jesús su primer amor? ¿Cómo lo ve a Jesús? Usted puede responderse a esta pregunta.
Dice, fue hecho un poco menor a los ángeles. Y esta palabra un poco, el énfasis recae en el tiempo. Entonces nosotros podríamos decir, ¿quién fue hecho por un poco tiempo menor que los ángeles? Y añade el escritor, coronado de gloria y de honra. Jesús vino a esta tierra, vivió y murió en la cruz por usted, por mí. Jesús asume nuestra humanidad y al hacerlo recibe gloria y honor en el cielo. No solamente él pasó esa angustia de la muerte, lo hizo por nosotros, pero algo más, dice el autor, por la gracia de Dios. Para que el Padre pueda ser compasivo contigo, conmigo. Para que Él sea compasivo y misericordioso por nosotros. Versículo 10. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. ¿A quién? Déjeme repetirle, porque estamos viendo un plan, el plan de la salvación. Estamos viendo el origen de la salvación. ¿De dónde? ¿Dónde se origina? Bueno, la palabra nos dice, al autor de la salvación de ellos. ¿A quién? A Cristo Jesús. Plan de Dios. La humanidad y humillación de Jesús trajo gloria y honra para la persona de Cristo. ¿Y qué hace el Señor con nosotros? ¿A quién exalta? ¿Al orgulloso, al altivo, al grande? No, hermano, de lejos lo va a ver. Así es de que no siga ese camino. Al humilde, aprenda a humillarse. Aprenda a reconocer sus pecados. Aprenda a perdonar. No importa cuántas veces le ofenda, humíllese. Es que no tengo la culpa, yo no hice, no se trata de mí. No, humíllese. ¿Cristo no tenía razones suficientes para justificarse? Santo. Entonces aprendamos a humillarnos. Eso a Jesús trajo gloria y honra, su humillación, su humanidad. Y logró la salvación para el hombre. Dice la palabra que esto convenía, que esto era apropiado, que era digno. ¿Pero por qué? Porque Él creó todas las cosas, nos dice. Porque todas las cosas son para Él. Porque esa es su voluntad. ¿Por qué lo quiso de esa manera? Porque Él es Dios. Esa es su voluntad. Y en este momento Dios continúa y lo está haciendo, trayendo muchos para que lo adoren. Usted mire en la iglesia. ¿Sabe quién le ha traído a su hermano? Dios. No coja la gloria que no le corresponde. Yo la invité, hermano. Si yo la fui a traer de su casa y la traje, no. No importa que usted viaje hasta el Bronx, llegue el carro y la hermana dice, yo no voy y punto. Dios tiene que poner en su corazón. Es Dios quien la trae. Es Dios. Y si usted no llega caminando, va a llegar. ¿Ya? Porque Dios es el que pone en el corazón de las personas. Él se lleva toda la gloria. Los jóvenes han llegado. No, el papá le trajo porque el papá es bien estricto. No, Dios los trae, hermanos. Dios trae jóvenes, adultos, ancianos. Dios hace como Él quiere. Es Él y solamente Él se lleva la gloria. Y el Señor está continúa trayendo adoradores, continúa trayendo gente con necesidades para sanarlos, para restaurarlos, para darles la esperanza que necesitan. Él llama a un pueblo para convertirlos en adoradores en espíritu y verdad. Porque el plan de Cristo es perfecto, hermanos. Piense, Él es perfecto. Nosotros, no. Él sí. Él es santo, nosotros, no. Él es bueno, nosotros, no. Somos malvados. Y qué bueno decirlo para que el Señor nos ayude a tener un poquito de compasión muchas veces. Él es el único bueno, perfecto. Apocalipsis 1:8, Él dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir,
¿Quién? El Todopoderoso. Ese es Jesús. Él comenzó en ti, en ti. Lo que Él comenzó, Él lo va a terminar. Mejor camine de buenas con Él. No pelee porque no va a ganar. Puedan pasar 10 años y continúa peleando y se va a rendir a la final, porque Él lo va a terminar. Él envió a su Hijo Jesucristo. Jesús vino a revelarnos al Padre, a Dios en la tierra. Y hoy Él está en el cielo, representando al hombre en el cielo. Vino como Dios, el Dios vino como hombre a la tierra y de la tierra no le lleva al hombre al cielo, como el representante nuestro. Él fue perfeccionado. ¿En qué sentido? Cuando nos dice la palabra, porque Él es perfecto. Entonces, ¿cómo que tiene que ser perfeccionado el perfecto? Si es perfecto, no se confunde, hermano. ¿Sabe? La palabra no trae confusión. Es un sentido de ser completo. Perfecto en el griego significa, el griego es teleio, la palabra perfecta. Y este teleio significa llevar hacia la meta. Teleio, completar. Teleio, consumar. ¿Qué hizo Jesús? Perfeccionó. Teleio, a ti te lleva hasta la meta. Él está llevándonos. Estamos en el camino y un día vamos a ser perfectos. Esa obra ya está hecha en la cruz. Para Dios todo está hecho. Todo está hecho, hermanos. En la cruz del Calvario. Versículo 11. Él completó la obra de redención. Perfecta en la cruz. El sacrificio y exaltación fueron el plan de Dios, plan de salvación. Pero ¿para qué más? El plan de Dios para abrir el camino hacia su presencia. Envía a su Hijo para que su Hijo haga camino, abra el camino para que los pecadores puedan llegar a la presencia del Padre. ¿Y qué hace? Versículo 11, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarles hermanos. Nuestro hermano que esté en los cielos. El hombre salvado por Dios es santificado por Jesús para identificarse con los sufrimientos humanos. Cristo, hombre, se identifica con su sufrimiento, con su necesidad. Yo no las conozco, pero Él sí las conoce. Y para eso Él vino acá a la tierra. Jesús vino como el autor de la salvación, a cumplir ese plan. Mire, vino como el autor. Pasó por el camino del sufrimiento. ¿Para qué? No se quedó ahí. Para llegar a la gloria de Dios. Y abrió el camino para que los que le siguen y creen en Él también puedan llegar a la presencia y dar cumplimiento al propósito por el cual el hombre fue creado. Glorificar a Dios y confiar en Él. Aleluya. Qué maravilloso. Espero que pueda meditar y captar toda esta comida. 12, cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice, yo confiaré en Él. ¿Quién? ¿Qué dice? Yo confiaré en Él. Y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Jesús sufrió. Jesús obedeció. Adoró. Estuvo en la voluntad del Padre. Y todo esto era parte de un plan divino. Pero atrás de este plan estaban propósitos. Confiaré en Él. Yo confiaré en Él. Que estas palabras no se le olviden. Atrás de un plan hay un propósito. Yo confiaré en Él. Posiblemente algunos no han escuchado esta ilustración,
Un niño saltó desde la ventana de su casa, 4 años, 5 años de edad, se lanzó del segundo piso porque el apartamento estaba en fuego, incendiándose. Abrió la ventana y miró a su padre y le dijo: hijo, salta. El hijo miró del segundo piso y tuvo temor. Le dijo: no temas, salta, que yo estoy aquí. El hijo saltó. El padre extendió las manos y lo pudo sostener y salvó la vida de su hijo. El hijo saltó porque confió en el padre. El hijo confió en las manos del padre y sabía que su padre lo podía sostener y se lanzó. Que nuestra confianza esté en Dios y que no tengamos temor de lanzarnos a sus brazos cuando estamos en medio del fuego, del dolor, del sufrimiento. Vaya a los brazos de Cristo Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, viene a esta tierra, se hace hombre y Él nos enseña que Él confiaba en el Padre. Jesús mantuvo su confianza en Dios a pesar de todo el rechazo, Él no dejó de confiar. Se hizo semejante a los hombres en su existencia física, de carne y sangre, dice la palabra, a fin de poder morir como los hombres. Jesús nació para morir, para derrotar a la muerte, para morir y derrotar a la muerte y al diablo. Primera de Juan 3:8. El Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Cristo vino a destruir las obras del diablo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Destruir las obras del diablo. Sea tropiezo para el diablo, no para los hermanos. Es triste saber que hay colaboradores de Satanás. ¿Quiénes? ¿De verdad? Sí. Aquellos que pecan deliberadamente ayudan a extender el dominio de Satanás y promueven la muerte. Qué triste, pero es verdad. Porque si no está con Dios, está contra Dios. Si no trabaja para el reino de Dios, trabaja para el reino de Satanás. Y si trabaja para el reino de Satanás, el dominio de Satanás se expande y no el dominio de Dios. Y al expandir el dominio de Satanás, promueve la muerte que trae el pecado. Y el hombre teme a la muerte. ¿Sabe cuándo el hombre teme a la muerte? Cuando el pecado está presente. Cuando el pecado está vivo, el hombre tiene temor y busca otras vías para apartar ese temor. Busca el licor, busca la droga, busca riquezas y no se da cuenta que sin Cristo no hay vida, que sin Cristo hay muerte. No lo puede ver. No se da cuenta que Cristo se convirtió en hombre, carne y sangre, para salvarnos, para darnos vida, para librarnos de ese temor de la muerte. Hable con un inconverso. No me hable de muerte. No. ¿Por qué tiene que hablar? No, eso no. No me gusta. ¿Por qué? Porque hay mucho pecado. Porque hay mucho temor, porque no conocen de una vida venidera en Cristo Jesús, de un gozo eterno. Esta vida es pasajera, la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se seca y se cae, se acabó. Pero en Cristo es eterna. ¿Por qué el temor a la muerte? Por el pecado. Pero hay propósitos en este plan de Dios y nos dice la palabra. Versículo 16. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. ¿Vino aquí? Auxiliar a los descendientes de Abraham. ¿Y quiénes son estos? Versículo 17. Por eso era preciso que en todo se pareciera a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y compasivo al servicio de Dios, a fin de obtener el perdón de los pecados del pueblo por haber sufrido él mismo la tentación. Puede socorrer a los que son tentados. Propósitos de este plan de Dios: auxiliar a aquellos que tienen fe,
descendientes de Abraham. ¿Por qué? Por fe, porque tienen fe. A ser compasivo, propósito, la compasión de Dios. El perdón de pecados, propósitos de ese plan divino del Señor para perdonar tus pecados, para tener compasión por tanta maldad que hay en tu vida, ¿no? Para auxiliarnos, para socorrernos, para abrazarnos, para consolarnos. Los propósitos de ese plan de Dios vino a auxiliarnos. Para eso tuvo que asumir esa naturaleza humana. Y al ser hombre pudo desempeñar ese cargo de sumo sacerdote para poder representarle al pueblo. El mismo Dios, convertido en hombre, va a representar al pueblo delante de Dios. El único sacerdote sin pecado, el único, sumo sacerdote, el único que pudo presentar su cuerpo como un sacrificio perfecto, Hebreos 10:12. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. El plan de Dios se cumplió. El plan de salvación se cumple en Jesús, quien comparte esa naturaleza humana, sufrió toda tentación para socorrer a los que somos tentados. Porque somos tentados, pero Él está presente para socorrernos, para ayudarnos. Y no solamente eso, para extender la misericordia, para mostrar fidelidad y confianza en el Padre. Él confió en el Padre y Él quiere que nosotros confiemos en Él, en Jesús. Confíe en Jesús. Que tengamos esa misma confianza, que desarrollemos esa confianza en Jesús, porque Él es el Salvador. Y que podamos reconocer, Cristo me salvó. Él dio su vida por mí. Él ya pagó el precio de mi pecado y lo pagó con sangre. Él pagó por mi libertad. Ya no soy cautivo del pecado. Soy libre porque Él pagó. Y pagó para que sea libre y para que pueda ser aceptado por el Padre. ¿Hay pruebas? Siempre sí. Y posiblemente hoy usted tiene muchas pruebas, muchas dificultades, mucho dolor, sufrimiento, puede haber tentaciones, pero hay una buena noticia: entréguele a Cristo. Confíe en Él, entréguele a Cristo. ¿Y por qué le tiene que? No me entregue a mí, hermano, entréguele a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Él sí puede entenderlo, porque Él ya sufrió, porque Él ya pasó todo sufrimiento. Pero ¿cómo lo pasó? Él lo pasó con éxito. Vemos que Jesús, dice la palabra, que bebió hasta el fondo la copa del sufrimiento. Pero ¿sabe qué sucedió? Él permaneció fiel. Y Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestros problemas. Él lo sabe todo, hermanos. Y no solamente lo conoce, Él tiene la solución. ¡Qué maravilloso! Él tiene la solución. ¿Cuál es? Arrepiéntanse. Él lo dijo. Arrepiéntanse de sus pecados, que el reino de Dios está presente. Arrepiéntanse de todos sus pecados para que puedan recibir vida en abundancia en Cristo Jesús. Recordemos, estamos bajo el dominio de Jesús. Estamos bajo el dominio, el poder de Cristo, bajo la autoridad de Cristo, bajo ese dominio para la gloria del Padre y para el cumplimiento de ese plan de salvación. ¿Cuál es la aplicación en este mensaje? Simple, hermanos. Sométase. Ni una palabra más. Sométase a Dios. Y Él lo hará, como Cristo se sometió. Sométase y confíe que está bajo la autoridad de Dios. Quiera o no quiera, Él tiene la autoridad absoluta. Vamos a orar. Padre, gracias.
por recordarnos que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, que la autoridad está en ti, que tú gobiernas, que tú estás en control de nuestras vidas. Padre, gracias por recordarnos que necesitamos confiar en ti. Gracias por recordarnos que tú estás en control, que tu misericordia está presente y tu amor nos rodea. Padre, gracias. Señor, te pido en esta mañana que tú bendigas la vida de mis hermanos, de las personas que nos visitan, Señor. Y si alguien no sabe que tú eres Rey, que tú eres el Salvador, que hoy pueda abrazar estas verdades, arrepentirse y reconocer que tú eres el único Salvador, que hoy sea su día para su salvación. Padre, te pido por aquellas personas que te miran como su Salvador en su corazón. Tú conoces, Señor, solamente tú ves lo que nosotros no vemos. Padre, dales vida nueva hoy. Señor, trae reconciliación con tu pueblo, Señor, que tu pueblo busque santidad. Gracias, Padre, por este mensaje. Te damos toda honra y gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Nos